Prepárate para adentrarte en un relato de las 1001 noches, donde la casualidad y el destino se entrelazan de forma maravillosa, en una historia que no solo te hará reír y temblar, sino también reflexionar sobre los caprichos del azar y la fragilidad de la vida. Así que ponte cómodo, porque Alia te cuenta su versión adaptada de la historia del jorobado. Bienvenidos. En los tiempos más antiguos, había un sastre a quien le encantaba divertirse y distraerse. Él y su esposa solían salir a pasear por los parajes más encantadores. Cierto día en que regresaban a su casa ya oscureciendo, encontraron junto a esta a un hombre jorobado, cuyo aspecto habría hecho reír al más enojado, y habría disipado las penas del más triste. El sastre y su esposa, divertidos con los cantos y ocurrencias del jorobado, lo invitaron a cenar, y él aceptó gustosamente. Al llegar a su casa, el sastre puso en la mesa pescado frito, pan, limones, junto con algunos dulces, y todos se sentaron a cenar. La esposa del sastre, que era muy llevada de su parecer, tomó un gran pedazo de pescado y lo metió en la boca del jorobado. Luego, le cubrió los labios diciéndole: «No podrás masticarlo, has de tragarlo entero». El jorobado obedeció y engulló el pescado, pero este tenía una espina muy grande que se le clavó en la garganta. Su hora había llegado, y se desplomó en el acto. El sastre, cubriéndose la cabeza con las manos, negaba frenéticamente. Aterrado exclamó: «Este pobre estaba predestinado a morir así, por nuestro medio. ¡Qué desgracia!». La esposa le dijo presurosa: «No pierdas tiempo, debemos hacer algo de inmediato, lamentarte no ayuda». El marido le preguntó: «¿Qué debo hacer?». Ella respondió: «Levántate, cárgalo en tus brazos y ponle encima una manta. Saldremos ambos, y si encontramos a alguien le preguntarás: ¿sabe de algún médico que pueda atender a nuestro hijo para que lo cure? Nadie notará nada, pues estamos en medio de la noche». El sastre se levantó, tomó al jorobado en brazos, y estando en la calle, su mujer comenzó a decir: «Hijo mío, te pondrás bien. ¿Dónde te duele? Pronto te recuperarás». Quienes los veían, agachaban la mirada diciendo: «Llevan a un niño enfermo». Continuaron caminando, preguntando por algún médico, hasta que finalmente les indicaron la casa de uno que estaba cerca de allí. Pronto llegaron, llamaron a la puerta, y una criada bajó a abrir. Al verlos, notó a un hombre que llevaba en brazos a un pequeño, que iba acompañado por su madre. Les preguntó qué pasaba, y la esposa del sastre se apresuró a decir: «Y tenemos a un niño enfermo y necesitamos que lo vea el médico. Dale este dinar, y pídele que baje a revisar a mi hijo enfermo». La muchacha fue a buscarlo, y mientras lo hacía, el sastre y su señora se colaron en el vestíbulo, dejando allí al jorobado de pie, apoyado en la pared. Entonces ambos, marido y mujer, huyeron del lugar. La criada le informó al médico: «Hay un enfermo en la entrada de la casa, acompañado de un hombre y una mujer. Me han dado este dinar para cubrir las molestias, y piden que recetes lo que le conviene». El galeno, al recibir el dinar, se alegró. Se levantó, y rápidamente bajó en medio de la oscuridad. Al llegar al vestíbulo tropezó con el pie del jorobado, que rodó por las escalas. Dándose cuenta de lo ocurrido exclamó: «Tropecé con este enfermo, se ha caído y ahora está muerto. Si alguien me descubre estoy acabado. ¿Cómo podré sacar un cadáver de mi casa?». Tomó al jorobado y lo llevó a la habitación de su esposa. Al contarle lo sucedido, ella le dijo: «¿Qué haces aquí parado? Si te quedas quieto hasta el amanecer, será nuestro fin. Subamos a la azotea, y arrojemos el cuerpo a la casa de nuestro vecino. Él es el superintendente de la cocina del rey. Los gatos, perros y ratones frecuentan su casa buscando sobras. Si el cuerpo pasa allí la noche, los animales lo devorarán por completo». El médico y su esposa llevaron al jorobado a la azotea, y bajándolo con cuerdas, lo dejaron apoyado contra la pared y se marcharon. Poco después, llegó el superintendente a su casa. Entró con una vela encendida, y al iluminar el lugar, vio a un hombre de pie en un rincón, junto a la cocina. Entonces pensó: «Este ladrón se lleva toda la carne y la grasa que encuentra.
A pesar de mis esfuerzos por mantener la comida a salvo de los gatos y los perros. Aun si hubiera eliminado a todos los del vecindario, no habría servido de nada, pues él se descuelga por la azotea. Tomó un buen palo, lo agarró con firmeza, y se acercó al intruso, dándole un golpe certero en el pecho. El jorobado se sacudió, cayendo al suelo. Al notar que estaba muerto, el superintendente se entristeció profundamente. Temiendo las consecuencias de su acción, gimió. ¿Cómo pude matar a este hombre con mis propias manos? Se inclinó para observarlo, y exclamó. No solo eres jorobado, sino también un ladrón que roba la carne y la grasa. Cargó al jorobado en sus hombros, y lo sacó de su casa, llevándolo sin detenerse hasta el zoco, donde lo dejó en un callejón sin salida, y se marchó rápidamente, antes que empezara a clarear. Entonces pasó un comisionista del rey, que estaba borracho e iba al baño. Caminaba dando tumbos por el callejón. Empezó a echar agua por delante de él, y al mirar con atención vio a alguien que estaba en pie. Por pura casualidad, horas antes, unos ladrones le habían quitado el turbante al comisionista, mofándose además de él mientras intentaba recuperarlo. Y creyó que el jorobado estaba esperando para repetir la hazaña. Cerró el puño y golpeó al jorobado, haciéndolo caer al suelo. El comisionista, completamente borracho, gritó llamando al vigilante del zoco, mientras continuaba golpeando al jorobado y apretándole la garganta. Cuando el guardián llegó, lo encontró golpeando sin piedad al jorobado, y ordenó que lo soltara, lo que el comisionista hizo en el acto. Al inclinarse, el vigilante, enojado, exclamó. ¿Y cómo se atreve a matar a un indefenso y pedir ayuda para su crimen? Inmediatamente lo detuvo, le ató las manos y lo llevó a la delegación del valí. En el trayecto, el comisionista se lamentaba. ¿Cómo pude matar a este hombre? Murió tan rápidamente, con un solo puñetazo. La borrachera se le había disipado y la realidad comenzaba a asimilarse en su mente. El jorobado y el comisionista estuvieron bajo custodia hasta que amaneció. Entonces, el valí ordenó al verdugo que convocara al público, y preparara la horca. El verdugo situó al comisionista debajo de la horca y le puso la cuerda al cuello. Estaba a punto de colgarlo, cuando el superintendente se abrió paso entre la multitud y gritó al verdugo. «Detente. No lo mates, yo soy el verdadero culpable». El valí le preguntó. ¿Por qué lo mataste? A lo que el superintendente repuso. Anoche, al entrar en mi casa, vi que se había descolgado desde una azotea, y estaba robando mis provisiones. Tomé una estaca, le di un golpe en el pecho y murió. Luego, cargué con él, llevándolo al zoco, donde lo dejé apoyado en un rincón. No quiero ser responsable de la muerte de un inocente, después de haber eliminado a un conciudadano. Ahórcame a mí. Al oír esto, el valí liberó al comisionista, y ordenó al verdugo. Ahorca al superintendente, pues ha confesado. El verdugo quitó la cuerda del cuello del comisionista, y la puso en el del superintendente, situándolo bajo el madero. Iba a colgarlo, cuando el médico apareció en medio de la multitud gritando. «Detente. Yo soy el asesino, matadme a mí». El jorobado vino a mi casa para recibir atención médica. Cuando bajé a atenderle, tropecé con él, cayó por las escalas y murió. Entonces el valí dio la orden de ejecutar al galeno. El verdugo retiró la cuerda del cuello del superintendente y se la puso al médico. Justo en ese momento, el sastre se abrió paso entre la multitud y gritó al verdugo. «Detente. Yo soy el asesino». Ayer salí con mi esposa a pasear al atardecer, encontrando a este jorobado ebrio, que tocaba un adufe y cantaba alegremente. Lo llevé a mi casa, y durante la cena, mi mujer tomó un pedazo de pescado y un bocado de pan, y se lo metió en la boca al jorobado. Él se curvó y murió en el acto. Por eso mi esposa y yo lo llevamos a casa del médico. La criada nos abrió la puerta, y le di un dinar pidiéndole que buscara a su señor. Estando solos, apoyamos al jorobado en la escalera, y mi mujer y yo nos fuimos. Supongo que luego, cuando el médico bajó y tropezó con él, creyó que lo había matado. El galeno confirmó la historia, y el sastre, volviéndose hacia el valí le dijo. Libera al médico y ahórcame a mí.
Al oír esto, el valí ordenó al verdugo: suelta al galeno y ahorca al sastre, pues ha confesado. El verdugo hizo avanzar al sastre, refunfuñando entre dientes: vamos a preparar a este hombre, liberar al otro, y no ahorcar a nadie. Puso la cuerda en el cuello del sastre, y eso es todo en lo que respecta a ellos por el momento. En cuanto al jorobado, era el bufón del rey, quien le tenía gran aprecio. Cuando se embriagó, desapareció durante la tarde y parte del día siguiente. El rey, preocupado, preguntó por él, y sus acompañantes respondieron: Señor, el valí lo encontró muerto, y ordenó ahorcar al culpable. Se le han presentado varios, uno tras otro, y cada uno decía: yo soy el verdadero asesino. Y todos han explicado los motivos del crimen. Al oír esto, el rey le ordenó al chambelán: ve al valí, y tráelos a todos. El chambelán llegó cuando el verdugo iba a ejecutar al sastre, y se apresuró a detenerlo, informando que el rey se haría cargo personalmente del asunto. Acompañando al chambelán, el valí, el jorobado llevado a hombros, el sastre, el médico, el superintendente y el comisionista, se presentaron ante el rey, informándole lo sucedido con los acusados. El soberano, al oír el relato, se estremeció, y preguntó a los presentes: ¿alguna vez han oído algo que se compare con la historia de este jorobado? El sastre se adelantó y dijo: sabe, oh rey del tiempo, que la historia del barbero y sus hermanos es, con seguridad, más sorprendente que la del jorobado. El rey, intrigado, pidió que la contara, y el sastre comenzó su relato, diciendo: el día antes de encontrar al jorobado, a primera hora estuve en un banquete con colegas de los gremios, sastres, zapateros, carpinteros y otros. Al salir el sol nos acercaron la mesa para que comiéramos, y entonces vino el dueño de la casa acompañado de un joven extranjero, muy bello, pero cojo. Entró y nos saludó. Ya iba a sentarse, pero al ver a un barbero que estaba entre nosotros, quiso abandonarnos. Le impedimos irse, y nuestro anfitrión lo conjuró a que explicase por qué, apenas entrado, quería salir. El joven repuso: comensales, no hay nada que me disguste. Me voy por culpa de ese barbero, que está sentado allí. Me ocurrió algo portentoso con él en Bagdad, mi tierra. Su imprudencia desespera al más cuerdo, y a ella debo mi cojera. Por eso abandoné Bagdad, estableciéndome en esta ciudad, pues he jurado que no seré su convecino en ningún lugar, y que no viviré en la ciudad en que él se encuentre. El barbero inmediatamente se defendió, alegando que no en vano lo apodaban el silencioso, y que sin su ayuda el muchacho habría perdido la vida. Para demostrarnos que es persona discreta, prudente y reservada, nos contó su historia y la de sus 6 hermanos, llevándose en ello hasta el anochecer, impidiendo con su parloteo que el joven nos contara su asunto con él, aunque tampoco permitía que éste se fuera. Cuando por fin terminó de hablar el barbero, nos convencimos de que era un fanfarrón y un charlatán. Teniendo certeza de que el joven había sido su víctima, lo cogimos, lo encarcelamos y nos sentamos, sanos y salvos, alrededor del joven. Comimos y bebimos alegres, terminando el banquete cuando ya caía la tarde. Entonces me fui a casa, donde mi esposa, indignada, me dijo: has estado todo el día divirtiéndote, mientras yo he permanecido triste en casa. Si no sales conmigo y me distraes durante el resto del día, te abandonaré. Fuimos a pasear, y al regresar, tropezamos con el jorobado, que rebosaba de vino, recitaba versos y cantaba. Lo demás ya lo sabe. Cuando el sastre acabó de hablar, el rey dijo maravillado: he de confesar que es muy interesante esa historia, y acaso más sugestiva que la del pobre jorobado. Pero, ¿dónde está ese asombroso barbero? Quiero verle y oírle, para saber lo ocurrido con el joven de Bagdad, antes de decidir respecto a vosotros 4. El rey mandó entonces a uno de sus chambelanes que fuese con el sastre a recoger al barbero en la cárcel. En poco tiempo, regresaron ambos acompañados por aquel, al que dejaron ante el rey. Era un anciano que bien tendría 90 años, rostro broncíneo, blancas la barba y las cejas, orejas partidas, nariz larga y de aspecto orgulloso. Al reconocerlo el rey empezó a reír, y le dijo: silencioso, quiero que me cuentes la historia del joven cojo. En lugar de comenzar su relato,
el barbero dijo: Rey del tiempo, ¿qué ha ocurrido a estos 3, entre los cuales yace un jorobado? El rey, algo molesto, exclamó: ¿Por qué preguntas por esos, en lugar de responderme? A lo que el barbero, levantando la barbilla, repuso: Para que los presentes se den cuenta que no soy ningún fanfarrón, y no me interesa lo que no me atañe. Que salvé la vida del joven en Bagdad, pues fue su imprudencia la que lo dejó cojo, y, sobre todo, que soy inocente de lo que me acusan, es decir, de ser un charlatán, pues, como bien sabe, me llaman el silencioso por tener esta cualidad. Como dice el poeta: Cuando veas a un hombre que tiene apodo, medita, en él encontrarás la razón de este sobrenombre. Ante estas razones, le refirieron al anciano lo que habían contado los acusados. Una vez concluido el relato del sastre, el del médico, el del superintendente, el del comisionista y el del valí, el barbero incrédulo dijo: Es algo muy raro. Permítanme acercarme al jorobado. Sin esperar respuesta, fue a sentarse junto a él. Puso la cabeza en su regazo, lo miró y se rió tan fuerte que se cayó de espaldas. El rey, desconcertado, inquirió: Silencioso, explícanos por qué te ríes. La respuesta del barbero dejó a todos perplejos. Rey, juro que este jorobado aún tiene alma. Sin demora, el anciano sacó de su cinturón un tarro de grasa, embadurnando con ella el cuello del jorobado. Cuando lo recubrió por completo, tomó unas pinzas de hierro, y con ellas sacó el pedazo de pescado con sus espinas. De inmediato el jorobado volvió en sí, estornudó muy fuerte y se puso en pie de un brinco. Los presentes lo vieron con sus propios ojos, quedando estupefactos. El rey se rió a más no poder, los demás lo imitaron, sintiéndose aliviados y libres de culpa. El monarca dio al jorobado un vestido magnífico, le asignó rentas y lo admitió entre sus comensales. Al barbero le hizo numerosos dones, le regaló un precioso vestido, le asignó rentas, lo nombró barbero del reino y lo convirtió en su consejero más cercano. Así vivieron en la más feliz y tranquila de las vidas. Si te gustó el relato, compártelo con tu familia y amigos. El contacto del médico del relato está disponible para quien lo requiera, solo pídanlo en los comentarios, absoluta reserva garantizada. Nos vemos en el próximo video.